es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor me daba la oportunidad esta noche de traerles el mensaje de la palabra, compartirles de lo que el Señor quiere que nosotros sigamos aprendiendo, de lo que Él quiere que nosotros sigamos siendo edificados a través de su palabra y de toda su enseñanza. Vamos ahí como están, vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Amado Dios, Señor y Padre Celestial, Señor, gracias te damos por permitirnos primeramente alabar y exaltar tu santo nombre, Señor, por ti, Señor. Permítenos también, Señor, recibir de ti, de lo que tú tienes para con cada uno de nosotros, de todas las cosas maravillosas que tú estás y seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Sigue obrando, sigue intercediendo, que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra de llevarnos siempre, Señor, en obediencia a ti, bajo la voluntad tuya, oh Dios, en los planes y propósitos que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, oh Dios. Gracias, Señor. Amén y amén, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, el pastor venía hablando en estas reuniones anteriores sobre la voluntad de Dios hacia nosotros, que cuál era la voluntad de Dios, el propósito y el plan de Dios con cada uno de nosotros. Y el Señor a mí me daba un tema que se llama voluntad de hombre o voluntad de Dios. ¿Cuál de esa voluntad estamos nosotros colocando por obra? ¿Cuál de esa voluntad el pueblo de Dios, no solo nosotros como congregación, sino todos los que son hijos de Dios, todos los llamados para participar de una vida de santidad, de integridad y una vida junto con Dios eternamente? Entonces, vamos a hablar primeramente sobre qué era o sobre qué es el significado de voluntad. El significado de voluntad se define como la facultad de decidir y determinarse a obrar de una manera determinada. Entonces, vuelvo y le repito, voluntad se define como la facultad que podemos tener para tomar decisiones en cualquier área de nuestra vida. Y eso determina la obra que nosotros estamos haciendo, determina nuestra conducta, determina nuestro comportamiento, determina realmente nosotros cómo estamos caminando delante de Dios. Entonces, esto está relacionado, ¿con qué está relacionada la voluntad? Está relacionada con el deseo o con la intención de la persona. ¿Qué deseo hay en la persona? ¿Qué intenciones hay en la persona hacia cualquier área de su vida? ¿Cómo caminamos con Dios? ¿Cómo es nuestra vida personal? No solamente nuestra vida espiritual en este lugar, en la congregación, sino cómo es realmente nuestra conducta. ¿Qué está definiendo en nosotros esa voluntad? ¿Cuál de esa voluntad está obrando en nosotros? ¿Es la voluntad que por mi costumbre, que por mi manera de ser, está ejerciendo mayor autoridad en mi vida? ¿O está la voluntad de Dios, que es la que nos lleva a obrar en obediencia, en integridad, en mansedumbre, en amor, en todo lo que nos enseña su palabra? Dice también que está asociado a la capacidad de ejercer el libre albedrío. Y eso nosotros lo podemos ver en Génesis. La historia en Génesis nos enseña a través de la caída que tuvo Adán y Eva. ¿Sí? Nosotros podemos darnos cuenta que en el libro de Génesis
Adán y Eva fue la primera creación que tuvo Dios y les dio libertad de tomar decisiones, les dio libertad de que obedecieran su mandato, les dio la libertad de que dispusieran de un lugar llamado el Jardín del Edén, donde tenían todas las cosas a su favor, donde ellos podían disfrutar de todo lo que Dios había creado. Ya estaban dadas las cosas para los hijos de Dios, ya estaban hechas, ya estaban puestas, pero se necesitaba saber cuál voluntad predominaba en ese momento en su creación, porque de ahí dependería lo que vendría luego. Entonces, ¿qué podemos recordar sobre la historia de Génesis? El Señor crea a Adán, crea a Eva, ya los tenía, había creado los animales y tenía todo ya preparado para ellos. Le ejerció una autoridad a Adán, pero sucedió de que ellos cometieron una equivocación. Ya habían sido, se les había dicho qué podían hacer y qué no podían hacer. Y nosotros no estamos lejanos a esa historia, porque nosotros no estamos en el Edén, pero estamos en la misma tierra que Dios creó para sus hijos. El mismo lugar que se ha contaminado, que se ha deteriorado, que se ha llenado de muchas cosas malas, pero aún en medio de lo que el mismo hombre ha hecho, se debe determinar qué voluntad nosotros estamos ejerciendo delante de Dios. ¿Caminamos bajo la voluntad todavía que cada uno de nosotros tiene impuesta por nuestra manera de ser? ¿Cuál fue el suceso que los llevó a ellos por haber tomado las malas decisiones? Los llevó a perder todo lo que Dios tenía preparado, lo que Dios ya había creado, que tenía para ellos. Lo perdieron. Fueron sacados del lugar que Dios había colocado para ellos. Con amor el Señor lo había hecho, pero las malas decisiones del ser humano llevan a estos malos resultados. Entonces, quiero que vayamos a poner cada uno a nuestra memoria qué cosas en mi vida están siendo ejercidas bajo mi voluntad o qué cosas están bajo la voluntad de Dios. Todo lo que hago en mi vida pasa por el filtro de Dios para que se haga lo que Dios quiere, o muchas veces tomamos decisiones a la ligera y eso hace de que en vez de ganar terminamos perdiendo. Y muchas veces pasa eso. Pasa en los negocios, pasa en la vida, pasa cuando tomamos un lugar, cuando compramos un artículo, en cualquier infinidad de cosas. Si no lo colocamos delante de Dios para que pase por el filtro de Dios, no sabremos si realmente es bueno o es malo. El Señor en su palabra, ¿qué dejó? Dejó los parámetros de lo que es bueno y de lo que es malo. Por eso el Señor en su palabra nos invita a que estemos leyendo, a que estemos aprendiendo, a que guardemos sus mandatos, a que guardemos lo que Él nos enseña. ¿Para qué? Para que no se nos olvide, porque nuestra mente nos puede jugar de que nos podemos desviar por emociones, por muchas veces por cosas que pueden pasar en nosotros que nos puedan emocionalmente llevar a tomar una mala decisión, a la ligera. No estoy diciendo que todas las decisiones son malas, sino que deben de pasar por las manos de Dios para que ese filtro cerciore de que si es bueno o es malo. Entonces, ¿qué sucedió con ellos dos? Ellos dos desobedecieron a Dios y el haber desobedecido hizo que perdieran muchas cosas. Entonces, el Señor en esta noche nos invita a que reflexionemos y cada uno nos preguntemos: Señor, ¿qué debo de mejorar en mi vida, Señor?
toda decisión que yo tomo pasa por el filtro tuyo para que realmente las cosas se den bajo tu propósito y voluntad. O muchas veces tomo decisiones a la ligera y no me doy cuenta si esto está bien o está mal. Entonces, la Biblia nos enseña cuán mal estábamos y cuán mal están los que no siguen la voluntad de Dios. Quiero invitarlos a Efesios 2, versículo 3. Efesios 2. De Dios, igual que todos los demás. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos enseña aquí la palabra? Nosotros antes de conocer a Cristo y antes de llegar a los pies de Cristo vivíamos ¿cómo? En el pasado vivíamos todos haciendo nuestra voluntad, tomando nuestras propias decisiones. Muchas veces algunos de pronto antes de llegar a los pies de Cristo pasaron por tiempos de esclavitud. Esclavitud en el alcohol, esclavitud en los juegos de azar, esclavitud en infinidades de cosas por las cuales los hijos de Dios pudieron pasar. Aún muchas personas que han llegado a los pies de Cristo han pasado por la drogadicción, el alcoholismo y miles de cosas más que el mundo está ofreciendo, porque eso lo ofrece el mundo, eso lo ofrece el enemigo. Entonces, la voluntad del ser humano engaña. La voluntad del ser humano separa de los planes divinos de Dios. La voluntad del ser humano aísla. Esa misma voluntad corroe, daña a la persona y daña a su entorno. Por eso muchos hogares se deterioran. Por eso muchos hogares están dispersos. Mamás creando y levantando sus propios hijos solas porque no pudieron llevar. No se pudo mantener un hogar por infinidad de cosas que pasaba con ese esposo, por alguna de estas cosas que ese ser humano tomó decidir en su propia voluntad hacer, y eso lo llevó a que se deterioraran muchas cosas que no debieron de ser así, pero pasaron por esa situación. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, los que ya hemos llegado a los pies de Cristo, debemos de guardar en nuestra vida de que no se tomen la voluntad de nosotros, sino siempre estemos bajo los planes y la voluntad de Dios. Porque, hermanos, muchas veces sucede de que hay personas que llegan a los pies de Cristo, pero por alguna circunstancia se alejan del camino, se alejan de servir o de seguir o de caminar con Dios por alguna circunstancia que tengan que pasar en la vida. Y muchas veces esas malas decisiones hacen de que las personas les cueste más regresar algún día a los pies de Cristo, porque su corazón, por vergüenza en regresar al lugar, o muchas veces porque su corazón se resintió y está lleno de enojo, no ha permitido ni ha dejado de que la persona realmente pueda abrir su corazón de nuevo para el Señor. Y ahí es donde el corazón se vuelve de piedra y deja de ser de carne. Ahí es donde realmente muchas veces no solamente se daña la relación de un hogar entre padres, hijos, esposos, sino también se daña la relación con Dios. Toda mala decisión en la vida lleva a que algo malo suceda. Adán y Eva lo experimentaron y lo vivieron, y fue el primer ejemplo que se nos dejó a nosotros marcado. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana en cualquier circunstancia de la vida puede llevar a que tropecemos
a que nos debilitemos. Muchas veces una mala decisión en un negocio, en un trabajo, una pérdida de una casa, muchas veces esas cosas están tan arraigadas a la persona que cuando la persona las pierde de su mano, sienten que no deben de buscar a Dios. Muchas veces sucede de que cuando una persona siente en su corazón de que es que está pasando por una situación difícil, ella o alguien en su entorno familiar, y Dios en su divina voluntad decidió llevarse a la persona, esa persona por dolor en su corazón dice: pero ¿para qué sigo a Dios si mi hermano, mi hermana, mi tío, mi mamá, mi primo se fue, se murió? Pues la voluntad de Dios era que la persona hasta ese tiempo estuviera. La voluntad de Dios era de que ese ya era el tiempo de partir, porque ese era el ciclo que ya tenía la persona. Pero si la persona afectada, en el área que sea afectada, no busca de Dios y se hace fuerte buscando de Dios, es vulnerable a que el enemigo le inyecte en su memoria, le inyecte en sus pensamientos. ¿Para qué va? ¿Para qué busca? ¿Qué gana con ir allá? Su casa está llena de problemas y necesidades. Su vida está hecha un caos. Solo tienes deudas y problemas. Cuando se oye la voz que no se debe oír, es cuando la persona comete el error de coger ya no la voluntad de Dios que nos manda a obedecer, sino la voluntad que nos manda a desobedecer y apartarnos y alejarnos. ¿Qué es lo primero que se pierde cuando hacemos nuestra propia voluntad? ¿Alguien puede opinar? ¿Qué es lo primero que qué es lo primero que se pierde cuando hacemos nuestra propia voluntad? Vámonos a Génesis. ¿Qué sucedió en la historia de Adán y Eva? ¿Qué fue lo primero que ellos perdieron cuando hicieron su voluntad? ¿Se vieron? Desnudos. Perdieron la santidad. Lo primero que se pierde cuando hacemos nuestra propia voluntad es perder la santidad, porque Adán y Eva nunca supieron que estaban desnudos hasta cuando hicieron lo malo. Ahí se dieron cuenta que habían fallado. Ahí se dieron cuenta porque ya el pecado había entrado en ellos. Entonces, mis hermanos, la invitación en esta noche que nos hace el Señor es a no apartarnos de la voluntad de Dios para no avergonzarnos. Porque muchas veces, como les digo, cuando la persona estaba en los caminos de Dios y por alguna circunstancia se apartó, empieza a hacer cosas de mundo que al final la hacen sentir avergonzada. Entonces resulta que yo antes bailaba, cuando estaba en mi tiempo de adolescencia o juventud. Busco de Dios y guardo mi vida y guardo mi cuerpo de ese tipo de cosas. Pero resulta que si por alguna razón de una mala decisión mía yo me alejo del Señor y de los caminos y los planes de Dios, yo termino volviendo otra vez a lo que hacía antes. Entonces, al que le gustaba rumbear, vuelve a rumbear. Al que le gustaba tomar, vuelve a tomar, porque se siente que con sus amigos es lo máximo. Y se sienta y vuelve al viejo hombre. Miremos lo importante que el Señor hoy nos quiere enseñar, y quiero que lo lleven para su casa, quiero que lo lleven y lo analicen en su vida. Y quiero que oren por las personas en su entorno familiar o en su entorno laboral, la persona que ustedes conocen que esté pasando por algún tipo de situaciones como estas. Oren por esa persona y clamen y pídanle a Dios que la ayude. Si tienen un familiar en este tipo de circunstancia, o su esposo, su esposa, o alguien en su familia, o alguien amigo de ustedes que esté pasando por alguna pérdida económica, y muchas veces las pérdidas económicas hacen que la gente se encierre en el alcohol, porque sienten que ya no tienen más salida,
y no buscaron de Dios para salir de esa situación, sino vuelven atrás a una esclavitud que solo Satanás quiere que caigan los hijos de Dios. Entonces, cuando no se hace la voluntad de Dios, eso desencadena una cantidad de errores, pecados, que es el plan de Satanás. Pero Dios, mis amados hermanos, en su infinita misericordia y amor, no quiso que las cosas continuaran así. Recuerden que al principio, por Adán, y el error entre Adán y Eva fue que entró el pecado y la desobediencia. Quiero que vayamos a Juan 6:38. Juan 6, versículo 38. Dice: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Mire el ejemplo que tenemos, mis amados hermanos, en esta noche. Es aquí donde se presenta el segundo Adán. ¿Cuál es ese segundo Adán que quiere traer restauración sobre los hijos de Dios? Jesucristo. Él da su vida por nosotros, Él se presenta, pero Él no se presenta para hacer lo que Él quería, aunque lo podía hacer. Pero Él estaba sujeto, ¿a quién? A su Padre. Dice: pues he descendido del cielo. Él estaba en una condición que no necesitaba venir a ser martirizado, ni a pasar por lo que Él sabía que íbamos a pasar, que Él iba a pasar. Dice: para hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera Jesús vino a hacer su voluntad, se sujetó a la voluntad del Padre, quien me envió, y no para hacer mi propia voluntad. Eso es lo que nos enseña Jesús, que nos sujetemos a Él, que nos sujetemos a la voluntad que tiene Dios para con nosotros. Jesús no tuvo una vida tan grata, tan chévere. Él tuvo una vida de pruebas, de dificultad, de oprobio, de persecución, donde lo castigaron, donde lo laceraron, donde le costó su vida. Él trabajó para la obra, Él sirvió, Él sanó, Él libertó, Él dio vista a los ciegos, sanó y libertó todo lo que podía hacer, y aún así no todos le siguieron, aún así no todos le buscaron, aún así no todos se mantuvieron con Él, pero Él lo sabía, porque Él no venía a hacer su voluntad, porque si fuera su voluntad, al primero que Él hubiera hecho la obra y esa persona lo hubiera abandonado, va a decir: no, pero ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo bien por los demás, pero nadie vive agradecido con lo que estoy haciendo. Muchos de ellos de pronto no se sabe si se mantuvieron o simplemente recibieron y se apartaron. Pero el Señor venía, era cumpliendo la voluntad del Padre. Vamos a Efesios 2, del 4 al 7. Efesios 2, del 4 al 7. La palabra de Dios dice así: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, mucha atención a este versículo, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos como unidos a Cristo Jesús.
Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor dice que si nosotros tenemos puesto como ejemplo para aquellos que aún no han llegado a los pies de Cristo, para aquellos que aún necesitan ser salvos, para aquellos que aún necesitan salir de la circunstancia o la condición en la que se encuentren apartados de Dios, necesitamos nosotros hacer ¿qué? Estar unidos a Cristo. Eso es lo que nos pide la palabra, eso es lo que nos pide el Señor en esta noche. Mis hermanos, asimismo nosotros hemos sido llamados a hacer no la voluntad de la carne, ni de los pensamientos, sino lo que nos manda el Señor, que es su santa voluntad. Ahí mismo quiero que vayamos a Efesios 5, del 15 al 19. Efesios 5, del 15 al 19. Dice el verso 15. Así que tengan que cuidado de cómo viven. Miren lo que nos está mandando la palabra esta noche. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Dice el verso 19, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, mis amados hermanos. Eso es lo que nos pide el Señor, que nosotros debemos de tener en este tiempo malo, en este tiempo que conocemos de lo que se está viviendo, de lo que está pasando y de cómo el enemigo en sus artimañas quiere muchas veces robar el tiempo de nuestras vidas, tiempo productivo, y de pronto lo usamos en cosas que no son productivas. Y el Señor quiere que dice, tengan cuidado de cómo viven y no vivan como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Porque si estamos unidos a Cristo debemos de vivir así. Dice, saquen el mayor provecho en el 16 de cada oportunidad en estos días malos. Y no actuemos sin pensar. Más bien procuremos entender lo que el Señor quiere que hagan. Si tú no sabes el Señor qué quiere que hagas y cuál es la voluntad de Dios, busca de Dios, busque su presencia, acércate a Él y dile, Señor, ¿cuáles son los planes que tú tienes para conmigo? ¿Cuál es la voluntad que tú tienes para conmigo? No sé hacia dónde dirigirme, no sé por dónde coger, no sé por dónde arrancar. Si tienes esa incertidumbre, dile al Señor, Señor, direccione mi vida para saber qué quieres, qué necesita mi vida cambiar, qué necesita mi vida ser reformada, en qué necesito crecer y qué necesito dejar. Porque dice que los días están siendo malos y sabemos que en los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Saquémosle el mayor provecho a la situación. Aprendamos más de su palabra, tengamos más comunión con el Señor, busquemos más de su presencia y no tomemos decisiones a la ligera sin consultarle primero a Dios. Quiero que vayamos a esta última cita en Romanos 12. Romanos 12, verso 2. Dice la palabra de Dios, no imiten las conductas ni las costumbres, ¿de qué? De este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de... Esto es lo que necesita solo el Señor, cambiarnos. Esto solamente, el Señor no necesita desbaratarnos y volver a hacernos otra persona. Vuelvo y le repito, no imiten
las conductas ni las costumbres de este mundo. Cuando el ser humano hace su propia voluntad, cuando imita y cuando hace las costumbres que se están moviendo en este tiempo. Dice, más bien dejen que Dios los transforme y los haga esa nueva criatura que quiere que seamos, en personas nuevas, porque ya, como yo les decía una vez, hace poco, que analicemos la conducta que cada uno hemos tenido. ¿Quién era yo antes, hace 10, 20 años, 30 años atrás? ¿Y quién soy ahora? ¿Quién era hace 5 años y quién soy ahora? ¿Quién era ayer y quién soy hoy? Entonces, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Pero el Señor necesita cambiarles la manera de pensar. El enemigo lo que viene a atacar, trayendo malas costumbres y malas conductas y esclavitudes de mundo, es a través de la mente. Porque la mente es la que lleva a que el cuerpo ejerza alguna acción. La mente es la que hace de que uno tome decisiones. Ella es la que maquina y le dice, haga esto, levántese, hay que madrugar, hay que alistarnos, ella es la que se encarga de eso. Entonces el Señor, ¿qué necesita hacer en estos tiempos? ¿Qué necesita hacer con las personas que están aún cometiendo errores en la vida y viviendo para allá y para acá como la ola del mar? Necesita cambiar la manera de pensar. ¿Por qué la manera de pensar? Porque acá se encuentran las enfermedades, la ausencia de Dios, la falta de amor, el vacío interno, la depresión, la tristeza, la congoja y el suicidio. Ahí se encuentran guardados. Por eso, hoy en día no es raro que una persona joven, adolescente, se esté quitando la vida. Porque están vacías, porque su conducta no fue agradable delante de Dios. Y aparte de eso, nunca quiso o tuvo la oportunidad de llegar a los pies de Cristo. Y como no lo hizo, vemos mucha juventud afuera en la calle, consumiendo drogas. Porque si nos damos cuenta hoy en día, la droga ya no mira estrato, ni ya no mira barrio, ni mira la condición. Ya la drogadicción se metió a todo lugar. El daño primero era el alcohol, porque lo primero que se movía era de que en todas las tiendas uno veía las tiendas llenas de gente tomando. O sea, se conocía de que ya la gente en esos sectores les gustaba, su esclavitud era el alcohol. Pero en este tiempo el enemigo, ¿qué ha hecho? Ha traído la drogadicción. Y no le dejó la drogadicción para los viejos, dejó la drogadicción para los jóvenes. Para que ellos se pierdan desde jóvenes. Y por eso es que hay jóvenes de menos de 20 años que mueren, que los matan, que hay sicariato en sus vidas. Pelados que no pensaron en estudiar, pelados que no pensaron en salir adelante, muchachas que no pensaron en un futuro, en pensar en el mañana, en yo quiero mejorar, yo quiero crecer, yo quiero buscar la manera de que mi vida cambie para bien. Pero cuando la conducta o la voluntad de la persona no está arraigada a la voluntad de Dios, no solo se pierde lo que en el momento había perdido Adán y Eva, que fueron desterrados de un lugar. El enemigo no solo quiere sacarnos de un lugar, el enemigo quiere sacar a toda la creación de Dios del plan divino de Dios, que fue traer salvación. ¿Y qué tenemos que cuidar nosotros? Los que conocemos de Dios. Cuidémonos de no caer en algo que nos lleve a que nos equivoquemos. No imitemos una mala conducta. Y sabemos que para estos tiempos que se acercan, viene mucha mala conducta. Porque las épocas de diciembre son muy propensas a cosas de mundo, a tomar, a bailar, a hacer una cantidad de cosas. Los que ya han podido dejar eso de lado y ya no se mueven bajo esa voluntad, amén, amén, porque no solo guardan su cuerpo, su vida,
guardan el testimonio que son. Porque a donde vayamos, siempre nosotros seremos los cristianos, los hijos de Dios. Los demás pueden ser familia, pero nosotros para ellos somos la persona diferente. Ah, pero es que usted ya no toma. Ah, pero es que usted ya no baila. Ah, pero es que usted ya no fuma. Ah, pero es que usted ya no esto. Ah, pero es que usted ya no le gusta jugar, ni jugar cartas, ni siquiera juega dominó. ¿Ven? Entonces, cuidemos nuestras conductas, cuidémosla, y más en este tiempo, como les digo, porque no solamente Satanás va a querer burlarse y ir a la presencia de Dios y querer reírse de nuestras mala conducta. La persona que puede estar a nuestro lado, de pronto en el momento que nos puede estar brindando una copa, también por dentro está diciendo, y mire, y es cristiano. Entonces cuidémonos todos, cuidemos a nuestros hijos, a las hijas, cuidemos nuestro entorno, nuestro hogar, de las drogas, de todo lo malo. Y les vuelvo a invitar, no tomemos decisiones a la ligera. Que yo quiero el año entrante viajar, órele primero a Dios para que Dios disponga que cuando llegue el momento le haya provisto el medio económico, tenga la salud y tenga el tiempo para poderlo hacer. Esa es la voluntad de Dios. Si esas cosas pasan por el filtro de Dios y se dieron, amén, porque ese era el plan de Dios. Pero si no, no se molesten, no se carguen. De pronto Dios tiene algo mejor para ustedes. No era ese el día, no era esa la fecha, no era ese el momento. Busquemos siempre de Dios, clamemos a Dios y pidámosle, Señor, yo quiero caminar bajo la voluntad tuya, Señor, ayúdame para no imitar lo que no debo de imitar. Dejémonos transformar en esa persona nueva. Cambiemos, necesitamos todos los días cambiar la manera de pensar, porque recuerden que el enemigo siempre quiere venir todos los días a traer cizaña, a traer duda, a traer incredulidad, a traer preocupación, a traer incertidumbre, a robarnos el sueño, a traer problemas en el hogar, problemas en el trabajo, y carga tras carga. Ese es el trabajo de Satanás, ese es el trabajo de él. Molestarnos la vida y darnos guerra para ver nosotros qué hacemos. Pues el Señor nos dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, mis hermanos, la invitación en esta noche es para que podamos llevar esa voluntad y corrijamos y encomendemos todo, mis hermanos. El que tiene un sueño que todavía no se le ha resuelto, el que quiere viajar, el que tiene un proyecto de trabajo, el que quiere que su empresa crezca. Señor, dame los clientes, pero los que usted considera que tienen una buena intención para trabajar conmigo. No el que venga a robarme, no el que venga a hacerme daño, no el que venga a aprovecharse de mi buen corazón, de mi confianza y se aproveche de mí para usurpar. Pídale a Dios que sean rodeados, dígale, Señor, rodéame de la gente que tú quieres que yo me rodee. Tú no me vas a rodear con el lobo, Señor. Tú lo vas a apartar del camino mío para que no venga a hacerme daño, para que no venga a maltratarme, a herirme, a tratar con mi vida, a tratar con mis bienes. Dile al Señor, ayúdeme en cualquiera de las áreas que usted tenga. ¿Qué planes tiene de aquí a diciembre? Sé que todavía están esperando que el Señor resuelva algunas cosas porque han estado clamándole. Y de pronto las han estado esperando antes de que finalice el año. Díganle, Señor, pues antes de que finalice el año, Señor, si es tu voluntad, se dará en este tiempo. Y si no se dio de aquí a diciembre, pues amén, el año entrante trabajaré más duro, oraré mucho más, buscaré mucho más de tu presencia y buscaré mucho más de hacer tu voluntad para que en el momento que llegue, ya nosotros estemos completamente preparados para recibir la bendición de Dios.
Esa es la manera en que Dios quiere tratar con nosotros. Dios como Padre quisiera darnos todo, pero nosotros como hijos somos como el niño chiquito que nos dan un regalo y lo tenemos un rato y después ya como que lo tenemos por allá en un rincón de la casa y ya pierde valor. Ahora digamos cuánto más la salvación. La salvación el Señor la trajo, pagó hace más de 2000 años por nosotros y a muchos se han apartado de los caminos de Cristo. No hablo por los que no han llegado porque les cuesta y les va a costar también. Hablo de los que ya llegaron, pero la circunstancia llevó a que se fueran. Y por alguna razón no han querido regresar a los pies de Cristo de nuevo. A Satanás no le interesan las cosas, a Satanás solo le interesan las almas. Que se pierdan, que se dañen, que se condenen. Tú y yo estamos aquí buscando de Dios porque no queremos ser condenados. Conocemos lo que va a suceder. Conocemos el juicio de Dios cuando venga a la tierra. Lo conocemos porque hemos tenido el tiempo para aprender de la palabra de Dios. Ore al Señor por aquellos que creen que nunca van a morir. Por aquellos que creen que nunca va a venir Cristo o que la vida de ellos va a pasar y Cristo no viene. Pero si la vida de ellos pasa y aún Cristo no ha venido, pero resulta que ellos no caminaron en la voluntad de Dios, esa alma se pierde, amados. Hay que conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, mis hermanos. Les invito a cerrar sus ojitos en esta noche. Amado Dios, Señor y Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios. Gracias queremos darte, Señor, por el mensaje de tu palabra, Señor, que tú nos quieres decir a través de esta palabra, Señor. ¿Qué voluntad está predominando en mi vida? ¿La voluntad de mis deseos? ¿La voluntad de mis caprichos? ¿La voluntad de mis decisiones? ¿El tiempo en el que yo quiero que las cosas se den? ¿O estoy caminando bajo la voluntad tuya? Tu palabra dice que es buena porque es lo mejor, que es agradable porque nos va a dar no solo alegría sino gozo, y que es perfecta porque va a ser lo mejor que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Ayúdanos a caminar bajo la voluntad tuya, Señor. A decidir, ya no decidiendo nosotros, ya caminando bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Que podamos obrar bajo los planes y propósitos que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Ya no yo y yo, Señor. Ya eres tú, con la ayuda de tu Espíritu Santo, quienes determinarán mi camino. Y oro por la persona que no ha llegado a los pies tuyos, Señor. Y te invito a que ores ahí con tus propias palabras. Ora por tus hijos, ora por tu hogar, ora por tu hermano, tu hermana, tu familiar. Ora por tus tíos, por la persona que tú amas y que tú no quieres que se quede. De pronto tú estás acá, pero habrán personas que no todos tienen sus padres que se hayan acercado a los pies de Cristo, o sus hermanos. Ore por esa persona, ore por esa alma. Dígale: Señor, ten misericordia, ayúdalos. Ayuda a esta persona porque necesito y ruego para que pueda llegar a tus pies, Señor. No quiero que se quede, no quiero que sea condenada, no quiero que se pierda, no quiero que siga en la esclavitud. Si de pronto tienes algún familiar que padece alguna lucha y lleva alguna persecución en algún área de su vida, que batalla con algún mal hábito, costumbre del mundo, algún juego, algo donde gaste y derroche el dinero, donde no valore ni su vida y busque lo que le hace daño a su cuerpo.
Dile, Señor, ayuda a esta persona. Ayúdame a esta persona. Ten misericordia y sácala de la condición en la que se encuentra. Rescata su alma de ese hoyo en el que se encuentra oprimido. Y ayúdanos a nosotros a que siempre la voluntad que haya en nosotros sea tu voluntad. Que cada decisión que tomemos sea tu decisión. Que nuestro mismo comportamiento y actitud sea lo que tú estás haciendo que crezca espiritualmente en nosotros. Que seamos ejemplo, que seamos luz. Que llevemos el amor de Cristo. Que tengamos palabras de esperanza y de consuelo para aquellos que lo necesitan. Porque debemos de saber que hay personas que están en una condición mucho peor que nosotros. Podemos tener problemas, podemos tener batallas, luchas, problemas financieros, problemas con la salud, pero estamos aquí. Pero hay personas que no pueden acercarse a buscar al Señor porque están en una cama, porque padecen, porque ya no pueden caminar, otros no pueden ver, porque su condición está atrapada a algunos aparatos. Señor, extiende tu misericordia, Señor, a todos, Señor, a todos por los que tú pagaste con tu sangre. Y ten misericordia aún de nosotros para que no nos desviemos por nada ni nadie, Señor. Que nos mantengamos firmes, Señor, ahí a la brecha junto a ti, buscando de ti, caminando y obedeciendo a lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias te damos, bendito Señor. Gracias por tu infinito amor y misericordia, oh Dios. Gracias, Señor. Les invito a escuchar, antes de finalizar, una canción. Gracias, Señor. Bendito eres tú, oh Dios. Guarda nuestras vidas, Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Vamos a cantarle al Señor y dile: Dios ha sido bueno. porque por su misericordia nos alcanzó. Su misericordia y su amor nos alcanzó y nos sacó del viejo caminar que llevábamos, de una vida apartada de Él, de una vida lejos de Él. Dios Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Oh, sí, Señor. Bueno es Dios. Gracias, Señor, ¿Cuántos por pueden tu Hijo Jesucristo que dio su vida por nosotros, Señor. Antes que empiece a tocar la banda, Gracias, Señor. quiero que lo cante conmigo. Díselo a Él. Dios Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, dígalo una vez más. nos ha dado salvación. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Su bondad me alcanzó. tu bondad y tu amor nos ha alcanzado, Señor. Su amor me rescató.
su amor ha rescatado nuestra vida de toda esclavitud y pecado, Señor. Su gracia me salvó, bueno es Dios. Por eso cantaré, vive agradecido, alabando a Dios. Y siempre alabaré. Oh, si alabamos con el corazón, Señor. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Díselo a Él. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Mis manos alzaré. Alzaremos las manos delante de ti, Señor. Mi vida entregaré. Dale esa voluntad para que sea la voluntad de Dios dirigiendo tu vida. Mi voz levantaré. Bueno es Dios. Y No me cansaré. No te canses de buscarle a Él, de darle todo a Él. Dale todo tu corazón a Él y rinde su vida. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Dios Ha sido bueno. Gracias, Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. levante sus manos y dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Gracias, Señor. Porque solo bueno hay solo uno, dijo Jesús, y es mi Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, porque tu bondad y tu amor hizo que fuéramos salvos a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Has bendecido nuestras vidas, has traído paz a nuestros corazones, nos has llenado con tu Espíritu Santo, has traído luz
en medio de toda tiniebla, y tu luz es la que nos guía día a día, Señor. Caminamos en pos de ti, siguiéndote a ti, Señor, obedeciéndote a ti, oh Dios, buscando de ti, Señor. Moldea nuestro corazón siempre, de nuestras familias, de nuestros amigos, nuestros allegados, y moldéalos para que nadie se quede, Señor, sino lleguen a tus pies, Señor, y todos puedan tener esa bendición de vivir una vida eterna junto a ti, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has faltado en medio de cualquier circunstancia o tiempo difícil que haya sido. Tu mano nunca se cerrará para bendecirnos, Señor, ni para ayudarnos, bendito Dios. Gracias por la fuerza y fortaleza que nos das. Gracias porque tu Espíritu Santo renueva toda fuerza en nosotros y nos levanta creyendo y teniendo la fe suficiente para seguir confiando en ti, Señor. Gracias te damos, precioso Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor.